Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas noches a todos, os saludo en el nombre del Señor, soy vuestro hermano Paquito. Es un gozo para mí poder estar entre tanta gente de Dios reunido. Gracias al Señor, en primer lugar, por permitir estar en esta reunión, y a mi amigo Jesús por invitarme a disfrutar de esta reunión en medio de los santos. Quisiera ayudarles durante unos minutos a acercarse al Señor y a poner su nombre en lo más alto. Así que te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos y juntos pongamos el nombre de Dios en lo más alto. Bienvenido, Rey de Reyes, bienvenido, Dios de Israel, bienvenido, esta es tu casa y este pueblo tuyo es. A tu lado está el Señor, escúcheme, y nada debes de temer, pues el ángel de Jehová a tu alrededor está. Él te cuida y te dará cada día de su amor, y si yo llego a resbalar, Él su mano extenderá. Levanta tus manos y dile al Señor: aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. El gozo y la ternura que yo siento estando en tu presencia, yo no puedo explicar. Tu gloria invade mi sentimiento y a mí me hace feliz, y yo me pongo a cantar. Eres el bálsamo de mis heridas, a ti la gloria, Rey. Eres el agua que calma mi sed, eres la fortaleza de mi vida. Tu presencia es para mí como un panal de miel, ternura. Cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura, y me acaricias con tu mano santa y se me va la amargura. Y tú me llevas a lugares de pasto, nos hace descansar. Ternura. Cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento ternura, y me acaricias con tu mano santa y se me va la amargura. Y tú me llevas a lugares de pasto, nos hace descansar. Desde que lo conozco, en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Y aunque ando por valle de sombra y muchas veces lloro, yo sé que con Cristo lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Señor, ¿qué te parece si le dices al Rey? Si te tengo a ti, lo tengo todo.
mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, oh Señor. Deseo vivir cerca de ti. Así es, Señor, tú bien lo sabes. Anhelo seguir en pos de ti. Estar a la mesa, mi Señor, vivir en tu santa comunión, eternamente siempre a tu lado. Mi alma te alaba, eterno Dios. ¿Cuántos alaban al Señor con nosotros y le dicen: Redime mi vida del dolor, corona mi casa de favor, qué bien? misericordia, paz y amor. Cuánto te agradezco que me amaras. Y aún en este tiempo proclamamos, iglesia: grandes son tus maravillas, Padre. Grandes son tus maravillas, tu belleza incomparable, Padre, con las cosas de esta vida. Él es el Mesías, Él es el Cristo prometido, Él es el Cordero que el pecado quita, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey que dio su vida por amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey que dio su vida por amor. Al Rey, hemos venido a adorar al Rey, hemos venido a adorar al Rey de gloria, hemos venido a adorarle y a exaltarle, a poner su nombre a lo más alto, Rey. Hemos venido a adorar al Rey, hemos venido a adorar al Rey de gloria, hemos venido a adorarle y a exaltarle. Mi mente no concibe este gran misterio, Dios se ha encarnado, el Rey se hace siervo, humillado hasta lo sumo, todo lo ha hecho por amor. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste y alaba mi alma. Me humillo y me entrego, quiero darte a ti la gloria, Señor. Adorarla en mi delicia, adorar al Cordero de Dios, adorarle, hoy tengo ganas de adorarle, adorar al Cordero de Dios. Hoy quiero ser perfume agradable, subo hasta tu trono y solo a ti te alabe, solo a ti, Señor, queremos darte gloria. Quiero ser perfume agradable, que suba hasta tu trono y solo a ti te alabe, alábele. Él nos dio la vida, nos ha dado el ser,
Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado el Señor. Les diré y acabaré, Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey que dio su vida por amor. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey que dio su vida por amor. Un abrazo para todos. Zona norte de la Iglesia del Señor. Gracias, hermano y amigo Jesús, por invitarme y dejarme disfrutar y participar de este culto y de esta bendición. Un saludo y un abrazo para todos mis ancianos, para mis amigos y en especial para Fernandito. Adelante y que Dios les bendiga poderosamente en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Para ti también, Paquito, hermano, un fuerte y cariñoso abrazo en el nombre de Jesucristo, de mi zona y de mi persona. Gracias por el bien que nos has hecho por medio de las alabanzas. Como bien decía nuestro hermano Jesús, eres un adorador que traes el cielo a la tierra. También gracias por las hermanas que han cantado Gloria al Señor, las alabanzas, que han empezado pues a colocarnos un poquito en la línea que Dios quiere tratarnos en esta noche. Agradecer a nuestro responsable el que haya tenido la disponibilidad de llamarme para compartiros una información de la palabra de Dios. Bendigo a Dios en esta noche, que podemos reunirnos tantos teléfonos y pueblo de Dios conectados para dar la gloria al Señor. Yo contaba aproximadamente 344 teléfonos encendidos. Amén. Solamente que haya otra persona, pues ya, fíjense, pasamos de las 600, casi 700, y hay teléfonos pues que hay más de 2 y 3 personas conectadas. Bueno, meditaba qué palabra compartiros y en estos días, en estos últimos días, Dios me ha dado una palabra que la he compartido y Dios nos ha bendecido. Y es la que os voy a compartir. La he compartido en alguna iglesia fuera de la zona y dentro en 2 o 3 ocasiones nada más. Y las buenas comidas se repiten. Amén. Es una palabra con contenido escritural y se necesitan escuchar pues varias veces. Es un tema de la palabra de Dios rico y claro, lo bueno se repite, gloria al Señor. Y hay temas de la Biblia pues que se necesita volver a repetir. Hay mucho pueblo de la zona que no lo ha escuchado y vuelvo a repetir que han sido 2 o 3 veces solamente que lo he compartido. Amén. Al que lo haya oído, pues algún dato o algún detalle bíblico, pues lo reitera, lo coloca, gloria a Dios, amén. Se estructura un poquito más y el que no lo ha escuchado, pues que preste atención desde el principio hasta el final porque vamos a hibanar un jersey, gloria a Dios, desde su principio hasta su final por medio de la escritura. Como antiguamente hacían nuestras abuelas, vamos a hibanar con la palabra de Dios un jersey desde el principio hasta el final. Libro de Romanos, capítulo número 11. Y verso 29, leemos las Sagradas Escrituras en el bendito y glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Repito el verso a tratar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Padre mío y Dios mío, una vez más, me pongo delante de ti. Señor, si tú hablas, yo hablo, pero si tú no hablas, yo no hablo, Señor. Ten a bien el hablarnos, ya que tu pueblo se ha reunido para disfrutar del verde pasto de tu palabra. Abrévanos del torrente de tus delicias, y el beneplácito y la gracia, poderosa y bendita de la sagrada palabra de Dios, corra y fluya de una manera poderosa y especial. Te lo pido y te lo ruego, voz de Dios y no de hombres, anúlame a mí, ponte tú. Te lo pido por Cristo nuestro Salvador, Señor y Dios. Amén.
El relato de todo el pasaje, en su contexto, desde el principio hasta el final, concretamente es para el pueblo de Israel. Si tenéis la Reina Valera a mano, que es la que tengo yo abierta, el título ya te coloca en la autopista de lo que sí encierra todo el pasaje, la restauración de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel lo llamó Dios desde muchísimos siglos atrás. Podía haber llamado a un pueblo más estructurado, mejor preparado armamentísticamente, con más cerebros, porque en aquellas épocas la cultura egipcia pues era una de las culturas más avanzadas de las épocas. Los egipcios realizaban hasta operaciones en la cabeza, gloria al Señor, o sea, es increíble, gloria a Dios. Sin embargo, no llamó al babilonio, ni al egipcio, ni al otro, llamó a Israel. Dice la Biblia el motivo: este pueblo tomado como heredad para mí, mis alabanzas publicará. El pueblo de Israel lo llamó Dios para transmitir el loor de su conocimiento, para transmitir la grandeza de su voluntad, porque Dios, desde el principio, siempre ha estado hocicado en establecer su reino, y por medio de Israel, establecer su reino, y por medio de Israel salvar a las naciones. Hablando de Cristo, ya sabéis que dice el texto: de Israel viene la salvación. Es que es el pueblo de Israel el que iba a transmitir las alabanzas y el conocimiento de Dios. De ahí que hay gente gentil y pagana, como Rahab, aquella mujer, que recibe la información de lo que está haciendo Dios y recibe la fe y es añadida al pueblo del Señor. Estuvo, según las costumbres de aquella época, un tiempo apartada del campamento y luego fue reunida a formar parte. Se cree que se casó con Salmón, que fue uno de los espías que marcharon a inspeccionar los puntos débiles de Jericó, y es cuando ahí pues se enamoraron, según dice la historia, y se casaron sucesivamente. De ahí ya sabéis que viene Cristo en su genealogía, gloria a Dios, de la tribu de Judá, gloria al Señor. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo de Israel es un pueblo muy difícil. Dentro de que era el pueblo de Dios, era el pueblo que más preocupaba a Dios, por el mero hecho de que en una ocasión, y hablo de sus principios, cuando Moisés, año 1400 aproximadamente antes de Cristo, quítate, apártate, que de tus lomos saco una mejor nación. Fíjense qué enfado tiene Dios. Menos mal que aquel hombre llamado Moisés intercede, ruega, clama a Dios, y Dios, ya sabéis, hermanos, que se serena y se tranquiliza, porque la oración es la fuerza del hombre, pero es la debilidad, es el talón de Aquiles del propio Dios. Dice la Biblia, hermanos, el asno conoce a su dueño, el buey conoce su pesebre, mas Israel no me conoce, no tiene conocimiento. A los cielos pongo por testigos y a la tierra crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Ese es el pueblo de Israel. Oseas, toma a esa mujer llamada Gomer, ten hijos con ella, establece un vínculo, un hogar, establece pues un vínculo matrimonial. Dice, y al tiempo mi mujer se fue tras sus amantes. Los amantes de Israel eran Moloc, Astarot, Asera, todo el sistema astronómico de todos los planetas, agoreros, hechiceros. Ese era el pueblo de Israel, hermanos. Quiero deciros que en una ocasión el Señor, queriéndose desahogar, llama a uno de sus íntimos, que se llama Jeremías, y le dice, Jeremías, ¿mudará el etíope el color de su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas? Me temo que de esa misma manera cambie mi pueblo, que ni yo lo puedo cambiar. En otra ocasión el Señor habla con Jeremías y le dice, vete a casa de los recabitas e invítales a beber vino y sidra y morar en casas. Y dijeron, nos dijo nuestro padrecico Recaz, hijo de nuestro abuelico Jonadab, ni vino ni sidra ni moremos en casa sino en tiendas. ¿Saben ustedes históricamente cuántos años pasaron? Desde el decreto ley de su ancestro mayor a la invitación de Jeremías, pasaron 300 años, y después de 300 años los recabitas eran tan fidelinos a sus ancestros que respetaban y tenían vigentes. O sea,
estaban ausentes, pero la palabra estaba presente. Sus ancestros hace muchísimos siglos habían sido enterrados, sin embargo la palabra la tenían vigente. Y dice Dios, o sea, que su abuelico y su padrecico, la palabra dicha hace 300 años, todavía la respetan, y yo que soy Dios, mi pueblo no me hace caso. Por tanto juro, dice el Señor, que no faltará recabita que esté delante de mi presencia. Dios honra al que le honra, hermanos. Israel, hermanos, es el pueblo que acaba con la paciencia de Dios. Fíjense este texto que le hemos oído, pero parémonos un poquito, hagámosle un pequeño análisis a la frase. Dice, ¿qué no haré por mi viña que no haya hecho ya? O sea, si hay más métodos, los hubiera utilizado. Si hay más artilugios, los hubiera hecho. Si hay más métodos, los hubiera realizado. No porque Dios no tenga más gloria, poder, señorío y grandeza para convencer a su pueblo, sino que su pueblo se cerraba en sí. ¿Qué no haré que no haya hecho ya? Lo dice, si no recuerdo mal, por la época del profeta Isaías, los siglos que ha pasado, y va tratando Dios con su pueblo Israel, hermanos. Ahora bien, hermanos, Israel, el pueblo elegido por Dios, en el momento que se cernía al cumplimiento de la palabra y que buscaban el arrepentimiento, no ha habido un pueblo con más gloria. Por eso es que el rey Balac llamó al profeta Balaam para maldecir al pueblo, porque tenía miedo, porque iban a pasar por sus tierras, no se fiaban. Y le dijo Israel, pasaremos pero no haremos más, solamente déjanos pasar en paz. Pero cada maldición que levantaba Balaam se tornaba en bendición y salió profetizando aun del propio Mesías, hermanos. Ese es el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿cómo se encuentra Israel en la actualidad? Israel ahora en la actualidad está bajo ceguera parcial, están bajo un juicio de Dios, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen corazón y lo tienen engrosado, tienen mente y la tienen entenebrecida. Fue un acto de misericordia. Entiendan esta frase. El que Dios les castigara de esa manera fue un acto de amor, de benignidad y de misericordia, porque el pecado de ignorancia es pasado por alto, y habían echado tanto en el saco de su culpabilidad que era horrible el castigo que se merecían, y Dios, para que no acrecentasen más grados al tonelaje de su castigo, les cerró el grifo de su intelecto, para que a sabiendas no seguirían en esa actitud tan desagradable, tan fea y tan rebelde. Porque quiero deciros, amados hermanos, que la generación de Cristo es una generación punto y aparte. Es una generación, hermanos, sumergida en un tiempo muy caótico. Gálatas 4:4 dice la Biblia que Cristo vino en el cumplimiento de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Desde Malaquías al Bautista han pasado 400 años. No hay voz de Dios, y cuando Dios no habla, hablan los hombres y comienzan los problemas. Porque quien hace las cosas bien y quien es el promotor de que todas las cosas funcionen es cuando la mano de Dios está con el pueblo. Cuando no está la mano de Dios están las ideas, las culturas, las formas, las costumbres, las raíces, las rarezas. Y claro, eso te gustará a ti, pero a mí no. Y mis cosas a mí no te gustan. Gloria a Dios. Y ahí comienza el confrontamiento. Por eso es que en esos 400 años están los esenios, que son los de la cúpula, los de la burbuja, los que no se mezclan con el gentío y el populacho, los santurrones, los conservadores, los que se apartan ahí en el temor del Dios de Israel, de acuerdo, pero que toman una estructura de vida muy descolocada de la verdadera estructura del Dios de Israel. Por otra parte están, hermanos, los saduceos, que ni creen ni en espíritu, ni en ángel, ni en resurrección, que solamente reciben como libro inspirado Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros. Los demás son bonitos, pero es historia, nada más, nada de inspirado. Por otra parte, hermanos, están los fariseos, los más numerosos, como 6.000 o 7.000, que son los que hacen largas oraciones por pretexto, que demudan el rostro para mostrar que están de ayuno, que devoran las casas de las viudas pidiendo honorarios por hacer actos religiosos
y hablarles del Dios de Israel, pedían honorarios y devoraban a las pobres viudas con la poquita pensión que tenían, hermanos. Por otra parte están los herodianos, los que confabulaban que siempre los Herodes tetrarcas estarían reinando en Judea, Herodes Arquelao, Herodes Felipe, Herodes Antipas. Por otra parte están los macabeos, que son judíos tradicionalistas que se levantan en armas para retomar otra vez Palestina. Porque desde el 586 a.C., cuando Nabucodonosor abre brecha en el muro, entramos en los tiempos de los gentiles. Que los tiempos de los gentiles significa que Israel ha sido retomada por muchas naciones en el mundo y no ha tenido ni hogar ni patria. ¿Y qué querían los macabeos? Pues retomar otra vez Palestina, porque desde el 586 a.C. son casi 600 años sin tener su tierra. Y en la propia época de Cristo reinaba, hermanos, en Israel, en Palestina, ya sabéis que el Imperio Romano. Estaban un poco unidos, gloria a Dios, al gobierno de los idumeos, que son los herodianos, los Herodes, pero la cabeza mandante era César, gloria a Dios, y era el gobierno romano. En esa época nace Cristo, en esa época de tanta turbulencia. Y ahora, hermanos, comienza el heraldo que es el Bautista, que desenrolla la alfombra roja para el rey que viene. ¿Y qué dice el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Arrepentíos, bautícese cada uno, arrepiéntese de sus pecados. Yo a la verdad os bautizo en agua, mas el que viene detrás de mí, que es mucho más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo en agua, él en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Él es el heraldo que empieza a ofertar la oferta bona fide, la buena oferta. El reino se acerca. Ahora viene Cristo, que es el rey, ¿y qué dice? Las palabras en boca del Bautista: arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Mirad, hermanos, la reina de Inglaterra viene a España, viene a Madrid de vacaciones, y su reino está en Gran Bretaña. Su reino no ha venido con ella. Ella está en España y su reino está en Gran Bretaña. Por un telefonazo puede cambiar una orden, puede cambiar un papeleo, puede mandar que limpien aquel cuadro, etcétera. Pero ella está aquí, su reino está allá. Jesús es el único rey que donde va él, su reino va detrás. Por eso dice Cristo cuando predica: el reino está entre vosotros, porque donde va el rey va el reino. Así que yo oferto la gran oferta, porque Dios siempre ha querido establecer su reino. Lean, hermanos, los profetas mayores y menores. Todos apuntan al reino, al reino, al reino y al reino. Por eso, hermanos, en el capítulo 19 de Apocalipsis y verso 11, ¿qué expresión dice la Biblia? Por fin los reinos del mundo son de nuestro Dios y de su Cristo. Por fin esa casa que llevo 15 años la he comprado. Por fin ese saldo que llevo 5 años lo he conseguido. Pues Dios tiene también un porfín. ¿Cuál es el porfín de Dios? Establecer su reino en la tierra. Cuando oréis, dijo Cristo a los discípulos, orad, venga a nosotros tu reino. Ahora bien, hermanos, desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Sufre, primera frase, sufre. Desde los días de Juan, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vosotros sois los violentos que despacháis el reino, ahuyentáis el reino, desalojáis el reino, hacéis daño al reino por vuestras tradiciones. Cristo ya le conocéis, que no se cortaba y decía la verdad cruda y dura. Dice: vosotros invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones. ¿No sabéis lo que es la palabra misericordia quiero y no castigo ni juicio? Me tildáis de que he sanado a esta pobre hija de Abraham que Satanás tenía atada 18 años, y el principal de la sinagoga, que es el pastor de la iglesia, en vez de echarse las manos a la cabeza porque no ha visto ni un milagro, estaba tan envenenado, tenía tan cegación en los ojos, tenía tantas cataratas de su religiosidad en la vista,
que no le permitió ver, y ahora clausura la gloria de Dios diciendo: muchos días hay en la semana, nada más que 6, venid y ser sanos, no en el día de reposo. Fijaros, hermanos, le cegaba la religiosidad y el tradicionalismo. Cristo, hermanos, dice: hasta aquí habéis llegado, hasta aquí habéis llegado, habéis matado a mi heraldo y a mí me decís injurias, porque fijaros, el reino es quitado de entre vosotros, porque le dicen: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Dice Cristo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El dedo de Dios en la tipología bíblica ya sabéis que es el Espíritu Santo. Dice Lucas, el médico, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús el Nazareno. Todo lo que hacía nuestro Cristo lo hacía bajo obra, influencia y poder y grandeza y señorío y majestad del Espíritu Santo. Bendita sea la gracia de Dios. Quiero deciros que Cristo dijo: hasta aquí habéis llegado. Me estáis diciendo que yo por Belcebú echo los demonios. Si Satanás echa fuera a Satanás, su casa está dividida entre sí y no permanece. El reino es quitado de entre vosotros y dado a gente que produzca las acciones y que produzcan los créditos que tiene que producirse en el reino. Ya sabéis que Dios llamó al pueblo gentil y lo llamó estableciendo un reino espiritual, que es la Iglesia y el movimiento del Espíritu, pero visiblemente su reino se establecerá en el reino milenial. Por fin los reinos del mundo son de nuestro Dios y de su Cristo, y reinará por los siglos. Amén. La generación de Cristo hay que darla de comer punto y aparte. Mirad, hermanos, dice Cristo en Mateo: ¿a qué compararé a esta generación? Dice: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y viene ahora el Hijo del Hombre, que no come ni bebe, que ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiere decirse de que ni el ministerio amigable ni aceptable de Cristo les hizo cambiar, ni el ministerio rudo, tosco y al tajo del Bautista les compujo el corazón para arrepentimiento. O sea, aquí está hablando Cristo de los dos ministerios contemporáneos. Primero el Bautista, con un carácter rudo, generación de víboras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta en la raíz de los árboles y el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. El carácter apacible de Cristo: venga a mí todo cargado y cansado, que yo le haré descansar. Los fariseos le tildaban: va con rameras, con publicanos, con gentiles, el santo, el bendito. Y dijo Cristo: los enfermos son los que tienen necesidad de médico y no los sanos. No he venido a por justos, sino a por pecadores, para llamarles al arrepentimiento. O sea, los endechamos y no lloran, tocamos flauta y no bailan. O sea, ni por quebranto, ni por alegría, ni por activa, ni por pasiva, por ninguna manera. No hay quien os aguante. Por eso dice Cristo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Les estaba diciendo Cristo: sois peor que los sodomitas. Los de Sodoma, su pecado aberrante subió de punta delante de Dios y Dios la tuvo que destruir. La tuvo que desarraigar y borrar del mapa de la tierra. Y dice Cristo: si Sodoma y Gomorra escuchan lo que vosotros oís, se arrepienten, los perdono y permanecen hasta el día de hoy.
Tiene tela, hermanos, lo que estoy diciendo. Dice, y si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, Tiro y Sidón, si es una cuna pagana llena de demonios, si es donde está el famoso dios Ed-Baal, el dios de la lluvia, por eso ya sabéis el trejemaneje de no llover 3 años y medio, es porque le daba en cara a Dios, al falso dios, Ed-Baal, y clamaban, Ed-Baal derrama lluvia, pero 3 años y medio dijo Elías, y Elías se cumplió la palabra, 3 años y medio. Está la corrompida que aparece en manera tipológica como representante del mal en Apocalipsis, Jezabel, la mujer de Acaz, en Tiro y en Sidón. Les está diciendo Cristo, sois peor que Sodoma y Gomorra, sois peor que Tiro y sois peor que Sidón. Si muchos reyes de la antigüedad desearon ver y oír lo que vosotros veis, pero no se queda ahí la cosa, hermanos. Habrá un juicio frontal. En el día del juicio, dice la Biblia en Mateo, los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero he aquí alguien más grande que Jonás en este lugar. ¡Viva Dios y viva su gracia! Hermanos, todo predicador cuando va a predicar la palabra le pide a Dios, Señor, úsame, Señor, mira a ver, Señor, échame un cable, si tú hablas, yo hablo, si no, no digo nada, ten piedad, ten misericordia. Me atrevo a decir que por primera vez en la historia un siervo dice, no me uses y ojalá tenga la peor tarde del mundo. Porque, perdónenme, no se ruboricen, los ninivitas, que eran asirios de nación, tenían la mala clase de decapitar a los hombres y hacían pirámides y montañas con las cabezas. Y la cabeza de uno de esos igual era el abuelo de Jonás. Era un tío, un hermano, un padre, un sobrino. Era alguien de sangre porque Jonás ni a bien ni a mal quería predicarles, porque Jonás sabía de buena ley de buena razón que la sola palabra de Dios, aun en boca de un rebelde, tiene tanta calidad y tanta gloria que puede transformar, cambiar y llamar y arrepentir. Y eso Jonás no quería ni bien ni mal. Y ahora el rebelde es vomitado en la playa de Ninive. Hermanos, perdonadme, Cristo cuando predicó, dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo en el cielo. Se marcharon todos y dijo, para los que quedáis, que eran los 12, marcharon vosotros también. Y es cuando Pedro dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Pablo predicó en el Areópago, muchos recibieron a Cristo y creyeron en la resurrección, pero hubo otros que se marcharon diciendo, ya te escucharemos. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 3.000 en Pentecostés y seguidamente 5.000, pero hubo mucha más gente que no se convirtió. Unos sí, otros no, otros les parece, otros les convence. Esa es la ley de la vida, siempre, hermanos. Y Cristo sembró, parte cayó entre espinos y lo ahogaron, parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, 60 y al 100 por 1. Parte cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó entre pedregales, no tenía raíz, se secó. Es la ley de la siembra, pero por primera vez en la historia, 120.000 personas, 3 días de camino, la gran ciudad. En mi vida, jamás, de los jamases he oído, hermanos, y he nacido en este camino, jamás he oído que perros, gatos, gallinas, conejos, yeguas, de todos los animales los pondrían de ayuno. 120.000 se convirtieron. Es el mensaje de los más grandes en repercusión de arrepentimiento. Y dirán los ninivitas, vamos a ver, a nosotros nos viene a predicar un espelujao, un oliendo a pescado en el vientre de un pez, un maldiciente, un injuriante, alguien revelado que cogió a Tarsis que se quería marchar, y a mitad palabra hasta los animales los ponemos de ayuno, y vosotros tenéis al Dios hecho carne y os rebeláis, le injuriáis, le decís pestes. No hay quien os aguante. Pero no queda ahí la cosa. El Señor llamará a una señora que vino de los confines de la tierra y le dijo, reina de Saba, venga usted aquí y confronte contra esta generación. Y dirá la reina de Saba, vamos a ver, por la grandeza de lo que escucharon mis oídos, me monté lomos en un camello desierto a través y estuve durante días pasando calor por el día y mucho frío por la noche, hasta que llegué para querer ver por mí mismo la grandeza de la fama de Salomón. Y cuando vi, oí, comí, estuve, averigüé, conocí e indagué,
Tuve que claudicar ante la evidencia, decir por mis propios labios, ni aun la mitad se me ha dicho de lo que realmente han visto mis ojos. Pero he aquí alguien más grande que Salomón. Es el Dios de Salomón. Y resulta que le llamáis Belcebú, le llamáis comilón, le llamáis bebedor, lo queréis despeñar, lo crucificasteis en una cruz, lo dejasteis semidesnudo, con sus santísimas ropas los romanos juegan a los dados, le injuriabais mirándole y os mofabais de él, no lo dejáis ahí que lo rematáis metiéndole un lanzazo en el costado, no hay quien os aguante. Hermanos, esa es la generación de Cristo. A ese terreno marchó Jesús. Bendita la gracia de Dios. Fíjense, qué difícil terreno para trabajar. Por eso Cristo usó un acto de misericordia. Dice, hasta aquí habéis llegado. Gloria a Dios, porque atención, dice Romanos, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Las manos de papá no son como las de Moisés, que se cansa y Aarón y Ur le cogen de la mano porque se sublevan los amalecitas. No, hermanos, la mano de papá se sostiene por sí sola. Dios no necesita ayudas de nadie. Él se defiende y se sostiene por sí solo, toda vida y siempre. Ahora bien, ¿cómo está en la actualidad Israel? Está bajo ceguera parcial. Es uno de los 10 o 8 misterios del Nuevo Testamento. El misterio de Dios, Colosenses 2:2, el misterio de la gran ramera, el misterio de la Babilonia, el misterio de la piedad, el misterio que de Dios pueblos ha hecho uno, el misterio de Cristo y la Iglesia, el misterio de la resurrección. Son los misterios del Nuevo Testamento que han sido, a través de las épocas y de las revelaciones de Pablo y de Juan y de Pedro, han sido reveladas y algunas serán reveladas adelante. Una de ellas, un ejemplo, Colosenses 2:2, el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo, aleluya, gloria a nuestro Dios. Sin embargo, el misterio de Dios de Apocalipsis, gloria a nuestro Dios, es el establecimiento de su reino en la tierra, si no me falla la memoria. Bendita la gracia de Dios. Esos son los misterios de Dios. Vale, pues uno de los misterios es el juicio, el adormecimiento espiritual de Israel. Ahora bien, hermanos, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 25, ¿ha endurecido Dios a Israel? Porque claro, Pablo dice aquí una pregunta. A ver, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Lo que pasa es que Dios ha tratado a su pueblo de una manera sabia, porque Dios hace las cosas bien. Yo no, yo me equivoco, yo llego, yo no llego, yo acierto, desacierto, yo sano, hago herida. Así soy, un humano sujetado al espacio y al tiempo y a las limitaciones y a tantísimas carencias, pero papá Dios no. Dios lo que hace lo hace bien. Aun las cosas que no entendemos, en el futuro lo entenderemos. Pablo descansaba en eso. Ahora vemos en un espejo. Con todo lo Pablo que Pablo era, había cosas de Dios que no entendía, pero agarrándose a la eternidad dice, pero entonces veremos cara a cara. 1 Corintios 13. Ahora bien, hermanos, dice, ha endurecido Dios en parte a Israel ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gloria al Señor. Mirad, hermanos, ahora entro en lo más delgado del mensaje, en la cuerda más fina del mensaje. No te jactes y no teme, porque si no perdono a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vosotros no aceptáis el reino. El reino ha sido dado a gente que produzca los frutos del reino. Dice, he sido llamado Dios por un pueblo que no era pueblo. De acuerdo. Ahora bien, ¿y la iglesia de Cristo es un plan B del plan A que le falló a Dios? Israel es el plan A, la iglesia es el plan B. Ya que Israel le falla, Dios toma a Israel, a la iglesia. Os he dicho que estamos en lo más delgado, ¿vale? Pero no os perdáis, que la Biblia nos va a iluminar. Santo es Dios. Claro, tú lees la Biblia y te dice, pues en muchas ocasiones, dice, fui llamado por alguien que no era mi pueblo. Y fíjate lo que dice.
a fin de provocarles celos. O sea que Dios ha llamado a otro grupo para provocar a celos a su grupo, que es Israel. Fíjate lo que está diciendo. Es como que mi mujer me abandona y a los 2 meses me cojo yo otra y me paseo por su barrio todos los días. Y le digo, mira, señora de don Fernando, tú te lo has perdido. Y le provoco a celos. Porque el que se ha buscado, Jesús bendito, un esmirriao por ahí, ¿vale? Es un ejemplo que pongo, castellano como un gitano nuestro, ¿vale? Y ahora cuando la paseo, tú verás, encima me ha tocado la lotería y la subo en un Mercedes, último modelo. Cada fin de semana la visto de diferente manera. Le produzco que hierva en celos. Cuando el Señor venga del bracete con una señorita, Israel cuando despierte, será provocado a celos. Gloria a Dios. Este versículo es un verso corrido por todos los tiempos desde que entramos en el nuevo pacto. Porque, atención, en tierra es más antiguo Israel que la Iglesia, pero en eternidad en la mente del Dios infinito no. Es más antigua la Iglesia que Israel. Y vayamos a que la Sagrada Escritura nos conteste. Dice Hebreos, hablando de Israel, juré por tanto en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque sus obras están terminadas desde la fundación del mundo. Pero es que hay 4 antes de la fundación del mundo. Primero, dice Cristo al Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está la doctrina de la pericóresis. Peri es perímetro, córesis es coro, que Dios canta al mismo dúo que el Padre. Y los dos están dando continuamente. El Padre, en hemorragias de amor, le entrega grandezas al Hijo y el Hijo le entrega grandezas al Padre. Porque los dos son coiguales, coeternos y consustanciales. Forman el mismo ser. Yo y el Padre uno somos. Santo es Dios. Amén. ¿De acuerdo? Segundo, dice Cristo, vuélveme a aquella gloria que tú me dastes o que tuve a tu lado antes que el mundo fuese. Estoy en los 10 últimos metros lisos de mi ministerio. Es la oración intercesora, la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan. El capítulo 18 se titula Resto de Jesús. O sea, prepara las cosas para arriba, que voy ya para arriba, que aquí ya me queda poco. Dice, dame aquella gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. Tercero, Dios bendiga a nuestro hermano Paquito, que me prestó este versículo hace unos años cuando estaba de pastor en Barrio España, que Dios nos lo bendiga mucho. Dice, hijo, este texto, yo estaba tocando este tema de la iglesia y dijo, este texto te puede venir bien. Dice Pablo en Efesios, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hay causa ni causante si ya hay remedio. Antes que diría sea la luz, dijo sea la cruz. Antes que se formase el globo terráqueo en sus 4 ángulos establecida, estaba ya el Cordero de Dios desangrado, sacrificado. O sea, no hay causa ni causantes, pero ya hay remedio, ya hay sangre derramada. Y cuarto, dice Pablo en Efesios, hablando de la iglesia, en Efesios 1:4, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Es más antigua la iglesia que el propio Israel. Por eso, quien lee la Biblia sin este que puede caer en el error de que la iglesia es un rebote del rechazo de Israel. Para nada de los paranadas. Sencillamente que Dios, ya conociendo el rechazo de Israel, hermanos, fijaros, yo lo digo y vosotros lo oís, vosotros me lo predicáis y yo lo escucho, pero ni yo diciéndolo, ni vosotros oyéndolo, lo vamos a entender. ¿Sabéis cómo acabó Pablo hablando de todo esto? Un Pablo, hermanos, ¿sabéis cómo acabó? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Así acaba un Pablo. Díganme ustedes yo,
o cualquiera de ustedes, se nos escapa de la mente. Sencillamente que Dios nos toca escarbar y arañar un poquito de los diamantes ricos de la minería de su revelación. Bendita la gracia de Dios, pero esto se escapa de nuestra cabeza. ¿Cuándo vendrá el despertar de Israel? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es este momento? A diferencia del 586, que son los tiempos de los gentiles, la plenitud de los gentiles comienza con la inauguración de la iglesia, Hechos 2, y se da la mano cuando Pedro en casa de Cornelio, predicando la santa palabra de Dios, de repente viene el Espíritu Santo y comienzan a hablar en nuevas lenguas, y Pedro y los acompañantes dicen, ahora entendemos que Dios llama también al pueblo gentil. ¿Hasta cuándo es este tiempo? ¿Cuándo llegará este momento? Hay quien cree que es en el rapto, pero yo voy más allá, porque en la gran tribulación habrá gentiles de toda nación, tribu y lengua incontables, Juan no puede contarlos de tan numerosos que son, que se salvan aceptando la gracia bendita del mensaje de salvación por medio de los 144.000, de los 3 ángeles, uno de ellos con el evangelio del reino en la mano, y los 2 testigos desde Jerusalén capital haciendo señales, prodigios y milagros. Ahora bien, hermanos, Israel entonces despertará de su sueño, porque quiero deciros, hermanos, que la plenitud de los gentiles termina cuando el Señor viene a establecer su reino, que da final a la gran tribulación, y el Señor utilizará 75 días adicionales entre su segunda venida y el reino milenial. Y es ahí, hermanos, cuando el Señor resucita a los santos del Antiguo Testamento, resucita a los mártires de la tribulación, juzga a Israel en Cades Barnea. Dice Ezequiel capítulo 20, hermanos, y verso 37, os sacaré de los pueblos y litigaré con vosotros como litigué con vuestros padres. Aleluya. Porque Cades Barnea es el fin del desierto y el comienzo de la tierra de la provisión, de la tierra de Canaán. Y os sacaré y litigaré como litigué con vuestros padres. Litigar es hablar cara a cara con la verdad desnuda. Dice, y os haré pasar debajo de la vara, la ley del Levítico 27:32, que cuando se ofrendaba para Jehová, pasaban los animales, las ovejas del pastor, debajo de la vara, la ponía frontalmente, 1, 2, 7, 4, 9, 10, y la 10ª la apartaba para Jehová. Dice, así os apartaré, y atención, voy a deciros un versículo fuerte y estremecedor. Amén. Esto me lo pasó José Antonio, este versículo de la palabra de Dios, hermanos, en un tema bíblico que estábamos charlando, amén, hace ya bastante, y digo, Dios mío de mi vida, pero claro, la palabra es la palabra, y por encima de nuestros sentimientos está lo que Dios va a establecer, hermanos. Zacarías capítulo 13 y verso 8 dice la Biblia, 2/3 partes del pueblo de Israel en ese juicio serán lanzados a las tinieblas de afuera, y 1/3 parte Dios los purificará y los capacitará para entrar a la tierra de la provisión, o el reino milenial, mejor dicho. Utiliza esos 30 días para resucitar a Israel, resucitar a los mártires, para juzgar a Israel y para juzgar a las naciones. Y utiliza 45 adicionales para limpiar la tierra. Claro, hermanos, geográficamente el mundo está transformado, está destrozado. Ha habido un terremoto cuando no lo ha habido ni lo habrá sobre la tierra. Las islas han sido removidas y han sido tapadas. Y la tierra está totalmente destrozada, hermanos. Estarán durante 7 años quemando combustible de las armas, gloria a Dios, que se han quedado por Israel cuando el reino del norte ha querido invadir Palestina a la mitad de la tribulación. Ezequiel 38, príncipe Go, que viene del norte, gloria al Señor, y estarán durante 7 meses enterradores a sueldo, enterrando a personas, gloria a Dios. La tierra está destrozada, pero el Señor bendito, que le gusta el orden, la santidad y lo honrado y lo bien puesto, limpia la tierra y coloca las cosas para abrir la puerta para la inauguración del reino milenial. Atención, en ese tiempo Israel conocerá la gracia. Jeremías 31:31. Despertarán, hermanos. Zacarías capítulo 13 y 14
Dice la Biblia, y Dios derramará espíritu de oración y arrepentimiento sobre todo Israel, y llorarán como quien llora por hijo primogénito, y todo Israel será salvo. ¿Cuál es el todo Israel que será salvo? Una tercera parte, los salvos, el Israel antagónico, el Israel pagano, el Israel apóstata, no, porque no es por ser israelita uno se salva. Dice la Biblia, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino aquel que realmente lo es. Bendita la gracia de nuestro Padre. Ahora bien, en ese momento viene el resurgir de la Iglesia. Y atención, esto quiero que lo rumiéis. ¿Habéis visto el varilleo de las ovejas? Cómo rumian, cómo mueven, cómo articulan. Pues esto quiero que lo antes de digerirlo, que lo rumiéis, que lo tengáis un rato en la boca antes de meterlo al estómago, porque es uno de los trozos más sabrosos de la charcutería de la revelación bíblica. Atención, dice Romanos, capítulo número 11 y verso 15, hablando de Israel, porque si su exclusión, si la decepción de Israel es la reconciliación, es la gloria del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¡Aleluya! Vuelvo a matizar esta verdad. Israel, el plan A, la Iglesia, el plan B, no, hermanos. Sencillamente que Dios ha establecido las cosas conociendo lo que iba a dar de sí, porque Dios, hermanos, respeta la voluntad del hombre, y Él en sus paseos eternos divisó y miró y contempló el rechazo de Israel. Pero antes de Israel ya estaba el plan de la Iglesia. Sencillamente, ¿qué nos separa Israel de la Iglesia? Por ejemplo, orden de resurrecciones. Israel resucita antes del milenio. La Iglesia resucita en cualquier momento, en el rapto. ¿Dónde recibe Israel sus galardones? En ese momento, en el momento que resucita. ¿Cuándo recibe los galardones la Iglesia? Cuando resucita y ascendemos también los vivos al reino de los cielos. Juicio de galardones. Lo primero, hermanos míos. Amén. O sea, hay un paralelismo, pero diferentes tiempos. Sin embargo, en el estado eterno habrá un reino compartido. Bendita sea la gracia de Dios. Hermanos, Israel es el pueblo elegido por Dios. ¿Ha decepcionado Dios a Israel? ¿Le ha fallado Dios a Israel? Permitidme, hermanos, ¿se ha portado mal Dios con Israel? Me acuerdo hace muchos años prediqué yo este texto que no me acuerdo ni dónde está, y el pelón solo oírlo salió llorando. Dice Dios en una ocasión, ¿pero qué te he hecho? Queriendo decir, ¿de qué me culpas? Como un hijo que le dice a su padre, papá, ¿por qué te has portado así? Pero, ¿por qué eres así? Y dice su padre, pero hijico, si yo no he hecho nada al padre, ¿de qué me culpas? Si lo mío es tuyo, si me ha faltado tiempo para dármelo y quitármelo de mi boca para dártelo a ti. Si cuando entra un duro en casa lo he repartido más contigo que conmigo. Si has estrenado tu ropa antes que yo. Si he ido yo con un pantalón roto para que tú estrenes uno nuevo y limpio, hijo mío. ¿Por qué te portas así? Así se ve Dios, hermanos. Como un padre con un hijo rebelde y le dice, ¿qué te he hecho? Pero Dios, que es fiel y verdadero, dice la Biblia, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos, oh hijos de Israel, bendita la gracia de Dios. Si Dios hubiera cambiado, hubiera transformado los engranajes de su amor extraordinario, pero dice Dios, me inflamo en hemorragias de pasión por mi pueblo. Ese es nuestro Dios, hermanos, un Dios amante, porque Dios cuando perdona lo hace por natura. Yo perdono 1 a 15, 100, pero nada más, pero Dios 1 y 1000, porque Dios lo hace en natura, porque tú y yo tenemos, pero no somos amor, pero dice Primera de Juan que Dios es, Dios no tiene, es amor. Una madre limpia, cuida, defiende, da la vida por un hijo, no le cuesta, lo hace porque va en natura. A Dios le encanta perdonar, dice el profeta Miqueas, Dios se complace en la misericordia, es el plato favorito que tiene Dios. Levantar a caídos, reunir a matrimonios, desinfestar a drogadictos, de alcohólicos, hacer cantores para su gloria. Esa es la peculiaridad de Dios. Por eso dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amados míos, hay pactos incondicionales y pactos condicionales en la Biblia. Pactos con condiciones te doy si me das.
Voy si vienes, te entrego si me entregas. Estoy si estás. Pero el pacto incondicional es sí o sí. Añadido a esto hay 2 pactos de sal que son de caracteres incondicionales. Que de los lomos de Aarón siempre habrá un sacerdote y de los lomos de David siempre habrá rey. Por eso es que leeréis de los descendientes de David, que son calamidades, pero leeréis en la Biblia, por amor a David mi siervo. Por eso dice la Biblia, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna de las maneras. Aunque él permanezca infiel, Dios permanece fiel. Pero todo esto, ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es un don? Lo tengo que aclarar pues porque está pegado al texto. El don es un regalo de Dios, inmerecido. ¿Que se lo merece ese más que el otro? Sí, de acuerdo. ¿Y la vida le corresponde más? De acuerdo, pero Dios se la da y a ese no. ¿Lo entendéis? No. Yo tampoco. Yo te entrego un Rolex, 12.000 euros, es de oro. Te lo regalo, lo pones en la muñeca, te se cruza el cable, lo tiras a un barrizal, perdonen. Lo arañas, lo rayas, lo bollas. Mira tú qué pena. Lo llevas a una relojería, estás en tus cabales ahora, no sé qué te ha pasado. Lo limpias, lo pules, lo colocan, lo ordenan, 12.000 euros de reloj, es una maravilla. El don lo puede uno manchar por descuido y deterioro, pero se va con él al más allá porque es inmerecido. Es una de las cosas incomprensibles de Dios. Por eso nunca juzgues a nadie por el don que le ha dado Dios. Se le ha dado Dios y ya está. Dice, no he convenido contigo en un denario, no soy bueno yo, ¿qué me estás echando en cara? No soy el dueño de la viña, Dios hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere y con quien quiere. Bendita la gracia y benevolencia de Dios. Ahora bien, hermanos, atención que entro ya en los últimos minutos. El llamamiento de Dios es irrevocable a Israel, por eso Israel está, e Israel recibirá su gloria y su despertar, porque hermanos, la profecía de Joel, que en Hechos 2 hay un pequeño indicio, no se cumplió ahí, hay un pequeño desquicio, el complemento en potencia se cumplirá para Israel en ese momento. Esto es lo que profetizó el profeta Joel. ¿Por qué decís que estamos ebrios? Lo dijo Joel, que los niños verán visiones, o mis siervos y mis siervas de cierto que profetizarán, y señales de humo, y señales arriba y abajo, y el sol se oscurecerá. Todo eso está hablando de Israel y de su segunda venida, de la venida de Cristo a la tierra, hermanos. Fue un cumplimiento parcial, fue un pequeño pincelazo que dio Dios, el cumplimiento será ahí. Israel conocerá la gracia, Jeremías 31:31. Israel despertará, gloria a Dios, si la decepción de Israel es la gloria del mundo, ¿qué será su restauración? Ahora bien, voy a tocar un tema, voy a tipificarlo a nosotros. Hermanos de mi vida y de mi corazón, aunque no estoy llorando por fuera, pero por dentro estoy sensible. Está Dios aquí, hermanos. Siento la mano de Dios, siento la grandeza de su calor y de su cariño, y me siento hermanado con tantísimos hombres y mujeres de diferentes pueblos y ciudades de la zona norte que estáis conectados. Quiero deciros que la ternura de Dios nos está envolviendo ahora. ¿Por qué digo esto? Porque seguimos a pesar de todo, Seguimos hacia adelante, hermanos. Hermanos, muchos de los niños, como vuestro responsable y yo, el responsable y yo nos quitamos solamente 2 años. Y cuando el Titi se convirtió, el Jesús no había ni nacido. Cuando nació el Jesús, su padre ya estaba en el camino. Antes que yo naciese, mi madre ya iba a asambleas de Dios. Y yo estaba en las entrañas de mi madre y mi madre iba a los cultos. Los niños nos hemos hecho ya mayores. Uno de esos niños es vuestro responsable, que tiene 48 años, yo ahora 46, el 15, de aquí 5 días. Y somos gente que amamos el culto, y no podemos estar sin el culto. Filadelfia es la denominación que más cultos hacemos al mes y al año, y llevamos como 8 o 9 meses sin culto y seguimos adelante. Y somos cristianos y amamos a Dios.
y predicando la palabra de Dios, hermanos, las horas que son, y está toda la gente conectada, sin desconectarse nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento dentro de nosotros que nos puede, nos gana, nos arrastra, nos lleva donde no queremos. Porque a veces decimos, Señor, no puedo más. ¿Y cómo es que puedes? ¿Cómo es que continúas? Porque el llamamiento de Dios está grabado a fuego y a sangre, y es irrevocable y no se puede remover. Está grabado a fuego, no lo puede arrancar nadie. Mirad, hermanos, y estoy terminando ya, pero voy a usar un ejemplo bíblico. Pablo, Dios le dio el don de continencia. Según la historia, era viudo cuando Dios lo llamó. La Biblia no lo dice, pero es la historia. Cuando vayamos le preguntamos, porque para formar parte de la cúpula fariseica había que ser fariseo, según las leyes de la época de Pablo. Y Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y cuando Dios lo llama a tiempo completo, no se casa. Está en contra del matrimonio de ninguna manera, hermanos. Él dice, quisiera que todos estaríais como yo por la dedicación a Dios, porque el soltero se dedica de Dios de cómo agradarle, y el casado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer. Pero ¿acaso no podemos tener una hermana como mujer, como Pedro y los demás? Él habla del matrimonio, y dice la Biblia, quien haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando un hombre encuentra a su media naranja, es que Dios ha sido benévolo. Y cuando alguien tiene hijos, Dios mío, bendición de Jehová son los hijos, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Dice la Biblia, es una bendición de Dios. Pues bueno, Dios lo llama a tiempo completo, 33 años de ministerio, allá por el 66-67 después de Cristo, termina y Dios se lo lleva. Pero es que Jeremías no tiene el don de continencia y dejaría de echar el ojo a una hermana de la iglesia, o del pueblo, perdón, tanto a iglesia, pues sale la iglesia. Dejaría de, pues como tú y como yo, hermanos. Quería casarse y formar un hogar, pues como tú y como yo lo hemos formado. Y quería tener hijos, pues como tú y como yo, y están en la boda de su hijo y en el bautizo de su nieto, pero le dice Dios, no te cases. Señor, pero que no me case. Pues bueno, un hijo, dice, ni te se ocurra. Los hijos de Israel morirán de mala muerte bajo el juicio que viene sobre la tierra. Mi alma te alaba, Dios. Profetiza sobre 9 naciones y ni tan siquiera la suya logró convencer por su rebelión. Entra con un yugo de madera y dice, así dice Jehová, de esta misma manera Babilonia nos subyugará y nos llevará a Babilonia. Y viene Ananías, golpea el yugo, dice, así dice Jehová, de esta misma manera Dios rompe el yugo. Y dicen, pasa un año te mueres. Y se murió, porque la palabra de un hombre de Dios es una sentencia. Ya sabéis aquellos jóvenes con Eliseo. Hermanos, dice, era de madera, pero ahora vendrá con yugo de hierro. No tiene a nadie Jeremías, solamente su amigote, es el escriba Baruch, que cuando recibe la profecía le dan la carta al rey y el rey rompe el rollo y lo quema. Esa es la vida de Jeremías. Jeremías no tiene un rato bueno. Pablo duró 65, 70 años y partió, pero es que Jeremías encima duró como 90 y pico, y se cree según la historia porque se pierde el rastro. Y mira que tiene tela Jeremías, que es el libro más largo en contenido escritural, más que los salmos, proverbios y todos, pero se le pierde el rastro. Pero según la historia es apedreado en Egipto con más de 90 años. Una vida llena de agonía. Por eso dice Jeremías, ¿quién me diese un albergue de caminantes? Un quizcaz, un parón, un ratico de descanso, 5 minutos, pero no, es un zorro agónico, su llamado y su ministerio. Señores, no hay quien aguante el ministerio de Jeremías. Por eso es que dice, ay Padre, mirad hermanos, no puedo pasar de largo. Le dice Dios a Jeremías, has caminado con los de a pie y te ha costado, agárrate que vienen curvas, ahora con caballos. Le estaba diciendo, tu propia sangre se rebelará contra ti. Hago un cuadro histórico para entenderlo. Jeremías es hijo del sacerdote Hilcías, natural de la ciudadela sacerdotal de Anatot, a 7,5 kilómetros del suroeste de Jerusalén.
Hilcías es un honorable, respetable sacerdote del templo de Jerusalén. Y ahora Hilcías quería que su hijo sería sacerdote. Pero dice Jeremías, así dice Jehová. Pero que yo no quiero que digas así dice Jehová, que yo quiero que seas sacerdote. Dice Dios, los propios tuyos, tu propio padre, se rebelará contra ti. Señores, que te critiquen hermanos y compañeros, eso es ley de la vida. Siempre estamos así y siempre estará así, hermanos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Eso está en la palabra de Dios. Todos hermanos han discutido y hay hermanos que te hieren. Sí, pero eso ha pasado siempre. Pero se perdona y ya está, somos de Dios. Pero que te hiera tu propio padre y tu propia sangre, eso sí que decepciona y duele. Pues aún por eso pasó Jeremías. Y dijo Jeremías, ¿sabes qué te digo? Hasta aquí. Maldigo el día en que nací, porque no fueron las entrañas de mi madre mi sepulcro. Maldito del hombre que marchó corriendo ante mi padre, dándole las nuevas, un varón te ha nacido. Que él me diese que mis ojos serían fuentes de lágrimas para llorar a los muertos de las hijas de mi pueblo. Ese es Jeremías, y ya no aguanta. Y dice, hasta aquí, Señor, mi vida te alaba. Abandono el mensaje y ya no predico más. Yo no sé si pasarían horas o días, semanas, no, porque es muy fuerte este llamado. Me atrevo a decir que se agarraría de la tripa del estómago, porque de la misma manera que se aprieta la tierra en una montaña cuando va a salir la lava, pero no aguanta y explota, gloria al Señor, el cráter y escupe la lava que estaba escondida, de esa misma manera el fuego le corría. El llamado no podía sujetarlo, le quemaba, le hacía daño, gritaba, se retorcía, luchaba, se revolcaba en el suelo. No quiero, no hablo, no profetizo, pero estalla de la misma manera y vomita y saca la lava del fuego del llamamiento y dice, me sedujiste, Jehová. Más fuerte has sido tú que yo. He querido callar la profecía, he querido aguantar la palabra, pero no puedo, me corre aún por mis huesos. Por eso es que Sedequías lo mete a Paniagua, en la última cárcel, donde más ratas había, perdonarme, donde más humedad había, lo mete ahí, está despelujado, está con hambre, es una cara delgada, hermanos, la reuma se lo come, los dolores, él oye como los gritos de las madres que cuecen a sus hijos. Él oye los gritos de cómo las madres hacen amén con los dedos así para cerrar los ojos a los hijos. Se dice en la historia que cuando Jeremías pasaba veía a los niños morir en los regazos de sus madres. Dice la palabra de Dios que muchos príncipes, que su rostro era como la gloria, que su rostro era, hermanos, como el coral, se abrazaban a los estercoleros. Y ahora viene Sedequías en esa angustia, en ese dolor, en esa pesadumbre, en ese sitio macabro. No hay quien aguante, no hay quien está, ni los animales aguantan. Y le dice con desdén, con desafío, dándole en cara, ¿tienes palabra de Jehová? Si soy yo, le digo, vete por donde has venido. Pero era tan grande el fuego que le dijo, entérate, tengo palabra de Jehová. Dejará antes el diablo de ser diablo que nosotros de ser cristianos. Tiene más fe Dios en nosotros que nosotros en Él. ¿Y de qué manera tiene fe Dios en nosotros? Que lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir. Le dijo Dios a Daniel en la última página de su libro, lo conseguirás y te levantarás al fin para recibir tu heredad. Os digo como por palabra de la misma boca de Dios, de quien soy, a quien sirvo, en su gracia benevolente y buena, de que nos levantaremos y allí en las nubes nos montará en la enormidad de sus grandes alas de águila y nos hará surcar los horizontes eternos y nos introducirá a las cámaras reales. Hermanos, agarrémonos a Dios con más fuerza, con más esperanza y más pasión. No sé si somos la generación del rapto, no sé cuándo vendrá el Señor, pero es igual, tú sigue hacia adelante, porque hasta cuándo hay que ser fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Padre, gracias por haberte servido de este inútil siervo. Soy el más necesitado de todos.
Te necesito. No es un cumplimiento, es una realidad. Bendice a todos mis hermanos. Sigue sanando a los enfermos. Gracias. En el nombre de Cristo, nuestro amo y Señor. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Estoy sudado. Gloria a Dios. Estaba Dios, hermanos, y sigue estando. Un abrazo y un beso. Jesús, Dios te bendiga. Sigue adelante en este trabajo tan duro que es estar a cargo de una zona. Y todos los hermanos, ánimo y adelante, ¿eh? Ánimo y adelante. Retroceder nunca, rendirse jamás. Nuestra meta, el reino de los cielos. Somos gente de arriba. Ánimo y adelante. En el nombre de Jesús. Salud y libertad. Lo que quiero para mí, lo quiero para vosotros. Salom. Dios os bendiga.